de las Mujeres de la doctora y gran maestra Marcela Lagarde de los Ríos. Estas sesiones queremos compartirlas con ustedes, pues los temas que aquí se abordan tienen una resonancia en la vida cotidiana de nosotras, las mujeres, así como en las relaciones con los hombres. Quiero darles también la bienvenida a mis compañeras del seminario que ya se encuentran aquí con nosotras y nosotros. Y les comento que hoy vamos a comentar el capítulo 7 que lleva por el título Violencia y Poder. Y para facilitarnos el análisis, hoy nuestra compañera Julia García Mosquecho nos hará una exposición y sus comentarios a este capítulo. Después escucharemos algunos comentarios de las compañeras y también si nos dejan comentarios en el chat, los que deseen dárnoslos, podremos leerlos. Sin más, quiero cederle el uso de la voz y la palabra a mi compañera Julia García Mosquecho, delegada sindical de la FES Aragón y pilar de este seminario. Bienvenida, Julia, y adelante. Muchas gracias, Rosa María. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Buenas noches, compañeras y amigas de la colectiva y del seminario. De verdad es muy grato estar aquí con todas y todos ustedes para hacer el análisis de un tema muy importante del libro de los cautiverios de Marcela Lagarde, desde su visión, desde su perspectiva, incluso desde otras opiniones de ideólogos, de historiadores. Vamos a tratar el tema el día de hoy de violencia y poder. ¿Qué es lo que hace que el hombre someta a la mujer? Pues mantener el poder, ¿no? Entonces, de ahí se viene la violencia a nosotras como mujeres y pues daremos inicio a nuestro tema. Voy a compartir pantalla. Violencia y poder, de los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde. El poder que el hombre ejerce hacia la mujer es en todos los ámbitos, desde el hogar, desde cultural, político, social, en todos los ámbitos, el que el hombre ejerza el poder hacia la mujer, eso lo hace sentir precisamente más hombre, más viril, ¿no? En muchas cosas pueden cambiar en las relaciones entre las mujeres y los hombres, y para muchas y muchos han cambiado significativamente, incluso aspectos definitorios del género, tales como quién se ocupa de algunos quehaceres, que es un tema que ya vimos, los roles de trabajo. Anteriormente, cómo eran las labores del hogar. Pues la mujer era la que se encargaba de todo, ¿no? La mujer era la que hacía el quehacer, la comida, cuidaba a los hijos, las compras del súper, incluso si tenía un trabajo remunerado por fuera, pues también lo tenía que ejercer. Y sin embargo, ahora, aunque no en la medida en que nosotras quisiéramos, pues los roles ya se han ido distribuyendo entre las parejas, entre los hijos e hijas, entre las personas que habitan la misma vivienda, pues ya hay como que una redistribución de las labores un poco más equitativa, no al 100 como, repito, como uno quisiera, pero finalmente pues ese cambio se ha venido dando poco a poco, ¿no? Pero aunque ya hemos tenido ciertos cambios, las relaciones de propiedad y de poder expresadas, por ejemplo, aquí menciona Marcela Lagarde en este libro, el grupo de la maldita vecindad, en sus voces en una canción donde menciona mi mujer y le pego, se siguen manteniendo. Es esto porque, y no nada más lo vemos en esta canción, hay diferentes canciones donde la letra sobaja o minimiza, inferioriza
a la mujer. Sobre todo incluso en las canciones de reggaetón, podemos visualizar mucho más este tipo de inferioridad hacia la propia mujer, ¿no? Y que, por ejemplo, las jóvenes y los jóvenes en la actualidad, ese tipo de canciones las escuchan y es así como que wow para ellos, ¿no? Lo máximo, cuando no se han puesto, no nos hemos puesto a hacer el análisis del significado de la letra, de tanto hombres como mujeres, porque se permite que nos inferioricen, y de los hombres, el inferiorizar a otro ser humano que únicamente por ser diferente en género, pues está bien visto por la sociedad y la cultura, que es lo que nos han inculcado, ¿no? Los ideólogos del nacionalismo como Paz han elaborado una interpretación de la representación mítica de la mujer mexicana, conformada por dos personajes separados y contrapuestos. Una protagonista, que es la buena madre, la virgen, y un antagonista, la mala, traidora y violada como la Malinche. O sea, en la sociedad, ¿cómo estamos conceptualizadas las mujeres en el pecado y la moral? Pues como la buena y como la mala. Si haces, uno como mujer, si haces lo que la sociedad, el estereotipo que la sociedad te pide, pues entonces eres la buena, ¿no? Pero si haces lo que a tu deseo manifiestas, lo que te nace, porque finalmente como mujeres también somos seres humanos y también tenemos deseos, gustos, necesidades. Si lo haces, entonces pues ya eres la mala, ya eres la inmoral. En la sociedad y en la cultura, un hombre sí tiene la facilidad o está permitido que él tenga sus necesidades, tanto biológicas como de cualquier índole, pero una mujer no, porque si las tienes y las manifiestas, pues entonces eres una pecadora, ¿no? Eres una mala mujer. En cambio, Bata, otro ideólogo, señala que esta apreciación corresponde a una idea piadosa que no admite abiertamente la profunda dimensión erótica y sexual de la Virgen en la cultura cristiana. O sea, todas y todos, o todo ser humano, no nos imaginamos a la Virgen de Guadalupe como una mujer erótica y sexual, para nada. No la tenemos representada como la bondad, como la pureza, la virginidad, ¿no? Y también nos dicen, un examen atento y desprejuiciado nos llevará, esa es la visión de Marcela, a contemplar a la Malinche y a la Virgen de Guadalupe como dos encarnaciones de un mismo mito original. Las dos Marías se funden en el arquetipo de la mujer mexicana. Los mitos fundacionales del alma mexicana nos conducen a la Virgen, que es la madre protectora de los desamparados, la guadalupana, y por otro lado, la madre violada y fértil, la chingada, que es la Malinche, ¿no? Precisamente por las acciones de cada una, pero finalmente las dos son madres, las dos procrearon. Pero en el ámbito en que se desenvolvió cada una o en el ámbito en el que tenemos conceptuada cada una, pues son totalmente diferentes, ¿no? Pero esos son los únicos dos conceptos en los que estamos las mujeres. Interesa el planteamiento porque en el mito, pero sobre todo en la realidad concreta, las mujeres todas son apreciadas desde las cualidades míticas de las dos Marías, la protectora y la violada. Cada mujer sintetiza ambos aspectos desglosados en los estereotipos y los hombres se relacionan con las mujeres del mundo inmediato o con las desconocidas, pero todas propias para acogerse en ellas. O sea, así sea pura, casta, buena, abnegada,
o sea, como la sociedad la tiene contemplada, que anda con medio mundo y la conceptualiza como prostituta, finalmente el hombre llega a acogerse con alguna de ellas, la que sea, incluso hasta como que nos utilizan, pues ella abnegada, pura, santa, dedicada, trabajadora para la casa, ¿no? Y para satisfacer mis necesidades biológicas, bueno, pues la otra. Las prohibiciones ideológicas y jurídicas no impiden que la violencia sea característica de las relaciones entre hombres y mujeres y de las instituciones en que éstas ocurren, la conyugalidad, la paternidad y la familia, pero también de las relaciones regidas por el contrato de las organizaciones sociales y políticas. Ya es lo que estábamos comentando, ¿no? Las relaciones entre hombres y mujeres tienen una carga enorme de agresividad que se manifiesta y se expresa de formas diferentes por ambos, tanto de la mujer como del hombre. Los hombres tienen derecho y permiso de ejercer la violencia contra las mujeres y ellas deben padecerla con obediencia y resignación. Anteriormente, la violencia, o sea, se manifestaba esto en gran medida antiguamente, ¿no? Pues yo tengo que obedecer a lo que él dice, tengo que acatarme a lo que él dice. Afortunadamente, pues hemos ido evolucionando con todos este tipo de trabajos que se llevan a cabo, talleres, información, etcétera. Pues las personas pues van teniendo más conocimiento de que pues no es así, de que también somos seres humanos, que también merecemos respeto, que también tenemos derecho a tomar decisiones, que también tenemos derecho a opinar, que también tenemos derecho a que si yo quiero está bien y que si no quiero, pues no debe suceder, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando, pero como lo mencionaba, no se ha erradicado en su totalidad, ni ha habido un avance así como que muy sustantivo. Por ejemplo, incluso yo había llegado a pensar que pues la violencia sobre todo en el noviazgo, pues ya no existía porque las jóvenes y los jóvenes de ahora están más preparados, están más informados, han tenido otro tipo de educación más abierta como la tuvimos algunas personas en nuestro tiempo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues con todas esas situaciones, ¿qué pasa? Pues que ya no se permite este tipo de cosas, que ya te valoras más. Y sin embargo, por ejemplo, lo vemos en la propia universidad, las estudiantes y los estudiantes, pues ves a las parejitas y los chicos agrediendo a las jovencitas. Y dices, ¿cómo es increíble que a nivel licenciatura, por ejemplo, pues todavía se permitan este tipo de cosas? Pero si analizamos un poquito más, no es tanto el conocimiento académico, más bien es la educación, la sociedad, la cultura, los estereotipos, lo que más pues lo que más se nos queda arraigado y lo que reproducimos, ¿no? Entonces, era una idea errónea que en lo personal tenía. Ya en el estudio de todo esto, pues te vas dando cuenta que no nada más es eso, es la educación, la vivencia que tuviste, porque incluso la educación que uno tuvo, aunque estés en contra de muchas cosas, inconscientemente las repites, porque es algo que viviste durante tantos años y en poco tiempo, y la propia sociedad no te permite así como que
el cambio radical, ¿no? Y pues uno también se limita. Es algo muy complicado que hay que estarlo trabajando diario para que podamos lograr pues que esto se equilibre, ¿no? La violencia contra las mujeres es de distinta índole y adquiere diferentes manifestaciones de acuerdo con quién la ejerce, contra qué tipo de mujer y la circunstancia en que ocurre. Hay la violencia de sojuzgamiento económico, de la imposición de decisiones, del engaño, de la infidelidad, del abandono, que era lo que comentábamos. El sojuzgamiento económico, pues anteriormente las mujeres eran muy pocas las que trabajaban, normalmente nos dedicábamos al hogar. Y la violencia que ejercían en nosotras era eso, ¿no? Pues aquí yo te mantengo y pues tienes que hacer lo que yo diga porque tú vives de mí, ¿no? La imposición de decisiones, pues uno no tenía ni siquiera derecho a opinar, pues, lo que diga se tenía que hacer, ¿no? Porque por la misma situación, estos métodos o estos conceptos era lo que le daba el poder al hombre sobre la propia mujer, ¿no? De la infidelidad. Si un hombre comete infidelidad, pues ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Ay, es que es un canijo, ¿no? Mira con cuántas anda. Pero que una mujer comete infidelidad, pues ya es de lo peor, ya es prostituta, ya es no, incluso las propias mujeres las marcamos o las señalamos de esa manera, ¿no? De hecho, lo que comentaba, la propia sociedad no te permite, si no damos el valor que debería la propia mujer por el hecho de ser mujer, aunque también es un ser humano y lo merece, ¿no? Por ejemplo, en la facultad, a una compañera estaba en el baño y un compañero se asomó por la puerta para verla. Entonces la chica le levanta el acta y que la chica, pues bueno, obtiene muchas cosas, pues acercándosele a los hombres, utilizando su sex appeal, ¿no? Y en lugar pues de reprobar el hecho que hizo el compañero, empezaron a juzgar a la compañera. Ay, pues que ella es una loca, ella es un no sé qué. Pues, ¿y ahora por qué se queja? Pues ella no provocó ese hecho. El chico lo hizo sin permiso, sin consentimiento de esta chica, y entonces la misma sociedad, las mismas compañeras y compañeros empezaron a hacer este tipo de comentarios que donde deja a la propia mujer, ¿no? Entonces, yo en una exposición de Ana Laura, ella mencionaba mucho lo del consentimiento, porque una compañera se molestó porque un compañero le dijo que estaba guapa y yo dije, pues, qué exagerada eres, te está diciendo que estás guapa, ¿cuál es la ofensa? Pero sí es cierto, así sea un piropo bonito o no agresivo, si la persona no le agrada, si se siente incómoda, por supuesto que es agresión porque no se siente cómoda esa persona, porque se siente agredida, porque igual un chico le puede decir qué bonita estás y le desagrada, pero otro le dice lo mismo y le agrada. Entonces todo debe de ser con el consentimiento de uno como mujer, ¿no? Y la violencia contra las mujeres es de distinta índole y adquiere diferentes manifestaciones de acuerdo con quien la ejerce. Eso ya lo. La violencia afectiva y corporal, reconocida como crueldad mental y como violencia física o sexual, implica gritos, maltratos, humillación, distintos grados de ultraje erótico,
el secuestro, los golpes, la tortura y hasta la muerte en algunas ocasiones. Y en esta variedad de acciones dañinas, que son a la vez actos de afirmación patriarcal sobre las mujeres, ocurre la llamada violencia sexual, que Marcela Lagarde la llamará violencia erótica, porque denominarla sexual impide delimitar su especificidad. La violencia erótica es la síntesis política de la opresión de las mujeres, porque implica la violencia, el erotismo, la apropiación y el daño. La fuerza física superior de los hombres ha sido la explicación de la violación a las mujeres y ha sido considerada uno de los requisitos indispensables para que ocurra. La demostración y la aplicación de la violencia corresponden a una ritualización que pretende demostrar la existencia de la fuerza física, así como satisfacer la necesidad del hombre de usar en el acto un poder que las mujeres no tienen. ¿Esto qué es? Lo que mencionábamos al principio. Digo, esto no quiere decir que todos los hombres lo ejerzan, ¿no? Pero es la generalidad o la conceptualización que Marcela Lagarde tiene en su vivencia, en sus investigaciones, en todo lo que ha manejado, de que el por qué el hombre violenta a la mujer. Pues porque quiere ejercer poder, porque quiere demostrar, incluso en el acto erótico, que ella le llama así al acto sexual, el hecho de que cuando el hombre abusa de la mujer, el hombre se siente poderoso, se siente que está por encima de quien ejerció ese acto. Por ejemplo, en la violación conyugal, cuando la mujer no tiene el consentimiento, normalmente el hombre ¿qué hacía? O lo que se conceptualizaba hace años atrás, en mayor medida, y repito. Si el hombre tenía necesidad biológica, pues llegaba con su esposa y tenía el acto sexual, el acto erótico, dice Marcela. Sin preguntarle, oye, pues ¿sabes qué? ¿Tú tienes ganas? ¿Tienes necesidad? ¿Quieres estar conmigo? Eso no se estilaba. El hombre llegaba y tenía la necesidad, la cumplía, y la mujer, con tal de no pelear, de que no se pusiera agresivo, de que no se pusiera violento, o de que incluso utilizara en algún momento la fuerza sobre ella, la fuerza física, como lo mencioné hace un momento, gritos, maltratos, etcétera, pues accedía, ¿no? Pero como persona, como mujer, ¿quién le preguntó a ella si quería? ¿Quién le preguntó a ella si quedó satisfecha, si le gustó, si quedó bien, si era lo que deseaba? Eso no importaba. Y en la actualidad, en algunas parejas, pues eso no importa, ¿no? Lo que importa es la satisfacción del hombre, y pues para eso está ella, para eso es mi esposa, ¿no? Lamentablemente. Y en cuanto a la reproducción de la violación en sí misma, las leyes tipifican la violación y la diferencian del estrupo y de otros delitos basados en la violencia erótica. Por ejemplo, el límite entre la violación y el estrupo está en el engaño, en la minoría de edad de la mujer, en que es posible la reparación del daño mediante el matrimonio y en que solo se persigue al delincuente a petición jurídicamente. Se suaviza el hecho, se atenúa. ¿Esto a qué se refiere? Antes se daba, incluso ahorita, sobre todo esto se da mucho con los indígenas, en las sierras, donde la información no fluye tanto como la urbanización, ¿no?
si un hombre violaba sobre todo a una menor de edad, ¿qué decían? Para cubrir, ahí hablamos de la moral, para cubrir que la niña no quedara mal, que no hablaran de ella, que no se burlaran de ella, o más que nada de ella, de la propia familia, ni siquiera de la niña, que es una niña, el daño psicológico, mental que le ocasionan, eso no, jamás se pensaba en ello, jamás. Simplemente lo que iban a hablar de la familia, ¿no? Que pues no, que pues ya estaba como marcada, cuando la niña ni siquiera tuvo la culpa. Entonces, pues, ¿qué sucedía? Pues a la niña la casaban con el violador, o sea, está en serio algo muy cruel porque es algo que ella ni buscó ni deseó y todavía mandarla a un infierno de vivir con la persona que la violó, pues sí son cosas muy, muy tremendas. Y entonces con eso pues ya se atenuaba el hecho, ¿no? Ya no pasó nada, no hay problema que la haya violado, finalmente ya se casó con ella, ya no pasó nada aquí, ¿no? El estrupo pareciera una violación menor, como si fuera posible, por el hecho de ocurrir en un orden distinto al contenido en la norma. O sea, como lo comenté, ya la casaron, ya en el orden en que hayan sucedido las cosas, no importa, igual si hubiera casado primero y después hubiera abusado de ella, ¿no? De manera cotidiana en el espacio de la producción social y cultural, la violación erótica es y representa la permanente violencia física, psicológica y social de los hombres sobre las mujeres, gran parte de la cual no es considerada siquiera como agresión. Por ejemplo, en el hecho del matrimonio, ¿no? Pues eso no se considera agresión, pues ella no quiso, o sea, son matrimonio, tiene el derecho de, así está conceptualizado. El mito sobre la violación está organizado en torno a las siguientes creencias: que es cometida por extraños, no directamente relacionados con la víctima, o por desconocidos. Es cometida por hombres pobres, miserables, perversos y locos, y sin cargos de autoridad. Es un acto que sucede de noche, en sitios ajenos y públicos, no domésticos o cotidianos, exteriores a los cuales no pertenece la mujer. No ocurre en la casa, no en el pueblo, no en el barrio, no en el espacio vital de la víctima. Esa es la conceptualización o el mito más bien de lo que es una violación. Incluso, ¿no? No salgas de noche porque te puede pasar algo. Pero realmente no es eso. Lamentablemente, la violación la hacen familiares, padres, tíos, primos, o sea, gente, incluso las propias parejas, los novios. Desgraciadamente es gente que está alrededor de la víctima, que está en su contorno social, que tiene contacto, que se conocen y casi siempre son familiares. Entonces, no el mito como lo mencionan o el mito que se tiene de una violación, no nada más es de esa manera. Es de todas las que mencionamos en el matrimonio, en las familias, incluso cuando que deja uno a los hijos, a las hijas, porque también los niños corren ese riesgo, ¿no? Con quien la persona que te los cuida, o sea, es la gente, las personas que están en el entorno de la víctima, no como lo marca el mito o como se menciona que es de esa manera, ¿no? Antes de ser violadas, las mujeres han sido derrotadas por su lugar inferior en la sociedad, por su definición social como seres del erotismo maligno
y por la coerción ideológica que las debilita, las descalifica y las culpabiliza. De hecho, porque las mujeres son constituidas históricamente como seres violables. No somos constituidas como personas, como seres humanos, como que tenemos el mismo valor que el hombre. No, somos conceptualizadas como seres violables. O sea, la mujer para eso está, para el hombre. Entonces, sí es un tema muy, muy interesante, que mueve fibras a mí. La verdad, este tema me remitió a mi infancia porque, pues como mujeres, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido un tipo de violencia o incluso de violación. Entonces es algo que también uno se pregunta, ¿cómo cambiar todo estas situaciones pues que se vienen dando de una u otra manera? Y a veces no es tanto, pues que el hombre sea, o los niños, el sexo masculino, tengan esa maldad o sean psicópatas, sino simplemente insisto, la sociedad, la cultura, la educación que hemos vivido, a veces remite a veces el sexo masculino a hacer cosas que ni siquiera por su mente había trabajado o elaborado para hacer dichas cosas, ¿no? Es un tema muy, muy interesante y que está pues abierto para el análisis de todas y todos ustedes. Pues quisiera alargarme más, pero pues el tiempo es corto. Entonces, la verdad, les agradezco que hayan escuchado esta exposición, este análisis, y pues sí me gustaría escuchar a mis compañeras, la gente que nos está viendo, pues no podemos interactuar, pero como decía mi compañera Rosa María, dejar sus comentarios, sus opiniones, pues eso nos ayuda, leerlas y nos ayudaría mucho para ir analizando y reflexionando más y otros tipos de tema, pero de verdad es así como que me impactó mucho. Mis temas son otros, pero me hubiera gustado como desmenuzarlo más, haberle dedicado un poco más de tiempo. Es muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todas y todos. Y Rosy, te Sí, cedo muy el bien. uso de la voz. Gracias. Pues muy, me gusta mucho el mensaje que me dejó a mí Marcela Lagarde, de que nos hace un énfasis de que cómo las mujeres viven y son educadas en el temor a los hombres y en la creencia de que todos son físicamente más fuertes que cualquiera de ellas. Sí me dejó mucha enseñanza de que todavía hay lugares que las mujeres todavía le tienen temor a los hombres. No sé si Ana Laura habrá en el chat algunas preguntas que nos las quisieras leer. Hola, buenas noches. Más que preguntas, hay comentarios, sobre todo la parte de saludarnos, decirnos buenas noches, excelente trabajo, saludos a todas. Y por el momento no hay preguntas en el Facebook. Si alguien desea hacerlo, con gusto la leeré. Pero me gustaría hacer precisamente, ya que me dieron la palabra, hacer como el comentario de la lectura. Y fíjate que me llama mucho la atención la parte en donde menciona mi compañera Julia: los hombres tienen derecho y permiso de ejercer la violencia contra las mujeres y ellas deben de padecerla con obediencia y designación, que tiene que ver con precisamente esos roles de género que mencionaban.
La violencia como tal es definida como esta conducta que es aprendida. Y me parece que a través de esta conceptualización, que a través de la violencia es un medio para resolver conflictos, pero también se establece como un medio de ejercicio de poder hacia el otro. Y entonces, esta forma de ejercer poder hacia la mujer, en este caso, se hace mediante un espacio privado, que el espacio privado pues corresponde a la cuestión de la familia, corresponde a la cuestión de la pareja. No decía Julia, dentro del análisis que hacía, cómo dentro de este espacio privado se justifica ese tipo de violencia, sobre todo la cuestión de la violencia sexual. La parte del consentimiento, decía, en el espacio privado el consentimiento como es parte de la pareja, entonces pareciera que está permitido. En el espacio público sí es un poquito más observado, pero en el espacio privado es parte de tu rol, del ejercicio de género, de este estereotipo que debes de cubrir como buena esposa, como buena pareja, como buena madre, como buena compañera de familia. Y entonces preguntabas, ¿cómo cambiarlo? Pues a través de esta sensibilización de estos conceptos, de estas nuevas masculinidades que como varones, que como hombres pudieran comenzar a percibir. Dice el ejercicio del poder a través de esto, el poder económico, el poder patrimonial, el poder sexual, que tiene que ver con este rol que al final están cubriendo la parte de los varones. Socialmente y culturalmente se percibe que el rol del varón es el que debe de cubrir las necesidades económicas dentro de casa y la mujer es la que debe de cubrir las necesidades a lo mejor de la familia, la comida, la parte del cuidado de los hijos, lo que decíamos, ¿no? La parte de tenerse que dividir tanto entre cubrir con otras actividades de manera pública como el trabajo, pero también llegar a cubrir necesidades de casa. Entonces, eso es a través, ¿no? El ejercicio del poder, cómo se encubre con esta cuestión de la violencia, porque la violencia es una conducta aprendida, no es algo instintivo como de repente se percibe en los hombres. La violencia no es natural, es aprendida. Por tanto, si es aprendida, claro que puede ser modificada, ¿no? Ese era mi comentario. Sí, yo veo que es mucha la importancia de continuar aprendiendo y entendiendo la teoría de género para poder alcanzar una sociedad más justa e igualitaria entre todas y todos, una sociedad libre de violencia de género y donde el poder no se ejerza en la opresión, la otra en las relaciones injustas o violentas, como lo comentabas, Ana Laura. Sí me parece un punto muy importante. Y pues les damos las gracias a todas por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente sesión, de Comentando los Cautiverios. Buenas noches. Me gustaría leer nada más un comentario que hace nuestra compañera Angélica del Ángel, que menciona en el chat. En el ejercicio del poder y de la violencia en sus diferentes modalidades se conjuntan una serie de elementos que lo invisibilizan y disimulan, tales como el silencio, la omisión, la negligencia y la complicidad. Y es que estas violencias y sometimiento de poder provienen en su mayoría de la pareja sentimental, parientes, novios, amigos, es decir, de las personas a las que ellas quieren, aprecian y confían. Todo ello genera impunidad, que no solo niega justicia para las víctimas, sino que además provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores. Y en la sociedad la convicción de que la muerte violenta de las mujeres, al no merecer la atención e investigación de las autoridades, refuerza la desigualdad y la discriminación en la que son objeto de la vida diaria. Sí, yo también antes de irnos, están aquí algunos comentarios, quisiera leer el comentario de Dulce. Dulce dice, el libro de Marcela Lagarde abre un panorama al entendimiento del patriarcado
y nos da la oportunidad de conocer y reconocer las diferentes formas de violencia, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que sucede porque es tan sutil que lo vemos normal. Gracias, Violetas, por la oportunidad de aprender. Y Juana Amador nos dice, muy buen tema, lástima que hay hombres que no comprenden que merecemos respeto. Entonces, estos son dos comentarios que nos dejan en el chat en Facebook y yo creo que sí es muy importante lo que decía Rosa María. Yo antes de irnos, no sé si alguien más quiera dar alguna opinión, participar. Creo que sería muy importante para que quedaran claras algunas cosas. Yo, como dice Ana Laura, antes de soltar la palabra, me gustaría decir que efectivamente es una cuestión cultural muy fuerte, ¿no? Yo todavía recuerdo que se utilizaba como chiste, ajá, en las mesas, sobremesas, incluso de las familias, esta parte de que las leyes y las mujeres se hicieron para violarse. Y era un comentario que podías tú escuchar en diferentes ámbitos, ¿no? Y hablaba como de esa violencia. Y no vamos más allá a la cuestión, esta frase de te voy a hacer mía, ¿no? Es una cuestión de poder y de apropiación, de ver a la mujer como una propiedad y demostrar que es mi propiedad ante ella y ante los otros hombres. Y entonces las relaciones muchas veces que tenían de por medio el amor o las relaciones de pareja estaban impregnadas de esa violencia y de esa necesidad de ejercer poder. Y esto, digo, lo vemos hasta en las frases más románticas de las películas, ¿no? De esta parte del amor romántico. Eso es una parte. Y otra cosa bueno, que ya no tocó Julia, pero yo creo que es importante, esa cuestión de cómo la sexualidad se vuelve eso como ese ejercicio de poder y nos decía Marcela esta parte de lo que pasa, ustedes saben o han escuchado esta parte de qué es lo que le pasa a un violador cuando llega a la cárcel, ¿no? Y entonces generalmente son también, sufre de violencia sexual por parte de los otros hombres, que no lo ven como una cuestión homosexual, lo ven como demostrar el poder y rebajar a ese hombre que ejerció una cuestión de violencia contra una mujer, rebajarlo al nivel de mujer. Ese es el castigo que le dan los demás hombres. Y entonces, nuevamente, en el mismo castigo va implícito el hecho de que lo negativo es ser mujer, nuevamente, ¿no? O sea, lo negativo, lo débil, todo esto es lo femenino. Y lo femenino y lo que se le parezca, ¿no? Porque acabamos de ver el día de ayer la agresión contra esta activista de los derechos transexuales, ¿no? Que la agreden a cuchilladas, ¿no? Precisamente para castigar el hecho de que un día, habiendo nacido como hombre, decida que realmente su esencia es de mujer y por lo tanto asuma, sea una persona transgénero porque transita de un género a otro. Y entonces al parecerse nuevamente a lo femenino, entonces es susceptible de ejercer violencia contra ella y castigarla por su decisión. Entonces, es mucho lo que tenemos en esta sociedad, que la cultura nos lleva a tratar de utilizar la violencia y el poder para que permanezca la cuestión de las normas, los estereotipos patriarcales. Entonces, yo creo que es un tema que nos deja para mucho. Sobre todo en esta parte de la violencia erótica, la violencia sexual, porque muchas veces ni siquiera es por una situación de placer, es por una situación de poder, de demostrar que yo tengo el poder cuando se busca violentar a una mujer o a un hombre más débil para ponerlo en
papel de una mujer. Entonces, sí, son cosas que tenemos que cambiar, porque eso también nos afecta, ¿no? Y entonces dicen, las mujeres para ir al cielo tienen que sufrir en la vida. Y entonces pareciera que el destino de las mujeres es venir a sufrir y que la mujer que es feliz no lo merece. Y yo quiero leer el textito para terminar, uno que pone precisamente Marcela Lagarde, en esta parte cuando dice es que las mujeres con la violencia, en la violencia del matrimonio es como normal, es como visto como normal, ¿no? Y entonces dice aquí Lupita, ¿no? Y es una obra de Rosario Castellanos y dice, soy muy feliz, mamá. Y la mamá le contesta, allí está precisamente tu error. Una señora decente no tiene ningún motivo para ser feliz. Y si lo tiene, lo disimula. Hay que tener en cuenta que su inocencia ha sido mancillada, su pudor violado. Ave de sacrificio, ella acaba de inmolarse para satisfacer los brutales apetitos de la bestia. Y esto nos lleva a que las mujeres buenas no tienen deseos, no tienen vida sexual, no deben, por lo tanto, ser felices. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Hoy la concepción es que las mujeres son seres humanos con deseos, con sueños y con capacidades en una igualdad sustantiva con los hombres. Y en la medida en que se entienda eso, podremos construir mejores relaciones entre los géneros. No sé si alguien quiera decir algo más, porque ya abusé. No sé. ¿No? Ana Laura. Ana Laura. A lo mejor como una recomendación, precisamente hablando de esto, del texto que tú nos estás leyendo, hay una película que se llama Bella de Día, que precisamente habla de cómo una mujer cubre con todo este estereotipo social, este rol, ser madre, ser esposa, atender como toda esta parte de la casa, lo que socialmente se espera y culturalmente en el rol de género de la mujer. Sin embargo, no es feliz, a pesar de que económicamente tiene una estabilidad. Y entonces la película habla precisamente de cómo ella cubre este estereotipo social de día, pero de noche cubre con esas necesidades que socialmente no se le atribuyen tanto a la mujer, ¿no? Es el hablar de la sexualidad femenina todavía genera tabú. Y entonces es una recomendación que les doy al público, no solamente de continuar viendo esta parte del análisis que hacemos del libro, sino también como parte de hacer análisis de cómo esta parte de la cultura influye en el comportamiento y en el pensamiento de cómo debemos ejercer nuestra o el ser mujer dentro de una sociedad. Nada más. Gracias, Ana Laura. Sí, Rosa María, tú disculparás, ya me adueñé aquí del micrófono. Nada más ahora Nada más es sí, nada más es para agradecer a la licenciada Ana María, a la licenciada Julia García Mosquecho y Ana Laura, a todas las que han hecho posible para que se lleven a cabo estas sesiones. Sí, sin duda, digo, el trabajo y es aquí muy cooperativo. Hay algunos otros comentarios que yo quiero señalar antes de irnos, que es nuestra amiga Tony Cariño dice, por favor avísenme con tiempo, días y horarios de las conferencias, no pude escucharla completa, apenas me mandaron el link. Vamos a tener el comentario de los cautiverios cada 15 días, en este horario, todos los lunes, acordamos esto para este año, para que lo vayan poniendo en sus agendas, y una vez que terminemos la conferencia, bueno, la pueden ver, se queda aquí en el canal de Facebook completita y también la ponemos en YouTube para que podamos revisarlas. Y luego nos dice José Javier, ahora con tanta información en la red, ¿creen que ha bajado el índice de violencia? Y entonces, pues bueno,
cada una podrá hacer un comentario. Si no están en acuerdo con lo que voy a decir, bueno, pueden alzar su manita. Pero realmente se han diversificado las violencias. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de conciencia. Generalmente cuando reclamas tus derechos, pues también hay una crisis, el poder se siente amenazado y entonces muchas de sus reacciones son de violencia. Entonces, no ha disminuido, incluso podríamos decir que se ha vuelto más visible y por lo tanto, bueno, pues también tenemos una gran tarea para atender estos índices de violencia ahora incluso en más ámbitos, ¿no? Digo, los cierres de muchas escuelas no fue por deporte, ni fue una forma de querer llamar la atención, fue el producto de diferentes tipos de violencias, por ejemplo, en el ámbito académico, ¿no? Que han estado ahí, sí, pero que hoy con toda la información se hacen evidentes, pues obviamente generan una protesta y también otros tipos de violencia, desde la mediática hasta la que podemos vivir en las calles. Y en este sentido, ¿hay alguna opinión de mi compañera Angélica y también de Julia? Adelante, Angélica. Muchas gracias, chicas. Buenas noches a todas y a todos. Y justamente concuerdo con lo que dice Ana María Nolasco, ¿no? Con toda la información que tenemos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, la violencia se hace mucho más visible, pero también genera más violencia en diferentes tipos, desde la que ya conocemos hasta en los ámbitos laborales, incluso en medios digitales, que todavía no se encuentra legislada como debería de ser. Entonces, si hablamos de una disminución de violencia, las estadísticas de INEGI, del INDIRE, de diferentes asociaciones y de diferentes organismos, nos indican que no, que inclusive ha aumentado y mucho más aún en pandemia, justamente por situaciones de confinamiento y a nivel laboral, pues creo que en todas las dependencias o en las diferentes dependencias que conforman la universidad nos podemos dar cuenta tanto en el ámbito académico como en el ámbito administrativo en sus diferentes maneras, ¿no? Sí, gracias, Angélica. Julia. Sí, gracias. Concuerdo en que se ha diversificado, pero también me parece que se ha disimulado, porque antes era más evidente el hombre que era violento contra la mujer, era así como que incluso hasta aplaudido, ¿no? Era reconocido, él sí es muy macho. Y ahora sigue la violencia, pero no tan vista o no tan visible como antes, hablando del ámbito político sindical. Las mujeres que llegan a ocupar un cargo, anteriormente incluso las agredían físicamente, verbalmente, las ofendían, las humillaban a vista de todos, porque para las compañeras y compañeros el representante que hiciera eso, pues era un excelente representante, ¿no? Era bueno, él tenía el poder. Sin embargo, ahora se sigue dando esa violencia, pero disimulada, porque bueno, ahora a las mujeres que tienen cargos, comisiones, etcétera, lo que hacen es ocultarles la información, hacer reuniones que la persona no se entere, que la mujer no se entere, ¿no? Entonces, de una u otra manera, finalmente es violencia y se sigue dando en todos los ámbitos, solo que disimulada. Esa es mi percepción. Gracias. Sí, gracias, Julia. Bueno, incluso tiene que ver mucho con los estereotipos, ¿no? Porque efectivamente si un hombre ejerce liderazgo e incluso grita o hace algunas cuestiones dentro de una asamblea, se ve como normal, pero si lo hace una mujer, bueno, pues ya entonces ya dirán que es violenta, ¿no? Que es una mujer violenta. ¿Por qué? Porque el estereotipo dice que las mujeres no deben ser así.
Y tiene mucho que ver incluso también con las manifestaciones, ¿no? En ese mismo sentido. O sea, las manifestaciones cuando era el 2 de octubre, pues siempre había pintas, siempre había cohetes, siempre había todo. Y decía, es que son los estudiantes. Pero cuando fueron las manifestaciones feministas, entonces la crítica fue porque fueron mujeres, ¿no? Y entonces llamó mucho la atención este tipo las mismas prácticas, ¿no? Las pintas, los cohetes, el romper cosas que se hacían en los movimientos estudiantiles, pero ahora como son puras mujeres, es mucho más evidenciado, ¿no? Entonces, y esa también es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque juzgamos a las participantes con estereotipos, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente mucho que seguir viendo de cómo el poder se utiliza la violencia y en el caso de las relaciones de género ha estado presente a lo largo de la historia. Y pues ese es nuestro reto, ¿no? Nuestro reto y entenderlo, que no es que sea una cuestión de maldad, es una cuestión del sistema patriarcal que tenemos que ir cambiando, ¿no? Y dejar de normalizar esa violencia. Y bueno, yo nada más agradecería también para irnos, si no, ahí tienen otro comentario, los saludos de nuestro amigo Tlaloc Totem, de Minerva Siraí, de Joel de Jesús Palomares, de Consuelo Andrade, de Lucía García, de Magda Castañeda, Alicia Guerra, Dulce Pacheco, Aurora Oli, Juan Amador, Lucía García, Tony, Raquel, José Javier y algunos otros que nos hicieron el favor de acompañarnos y otras en este espacio de análisis de los cautiverios de las mujeres. No sé si alguien quiera decir algo más, ¿no? Pues entonces, ahora sí, como decía Rosa María, a la cual agradezco mucho la conducción y la presentación de hoy, les agradecemos y nos vemos aquí en la siguiente emisión de Comentando los Cautiverios de Marcela Lagarde. Muchas gracias y buenas noches.